Sigue siendo director del centro. Sí. Nada, buenos días. ¿Ese sí? ¿Sí va ese? Buenos días de nuevo. Vamos a comenzar la primera conferencia del Congreso. Dos cuestiones previas. Antes le hemos dado la bienvenida a los asistentes. El Congreso se está retransmitiendo vía streaming, por tanto, bienvenidos también a los que nos estén viendo en directo. Les recuerdo la posibilidad de formular preguntas, sugerencias a través de nuestra cuenta de Twitter, a través del hashtag, y al final de la conferencia, pues si alguien ha formulado alguna pregunta vía Twitter, pues se la transmitiremos a Jordi. En segundo lugar, también desde el Congreso nos queremos solidarizar con la convocatoria de huelga. Lo que ocurre es que había comprometidos hoteles, transportes, personas y no hemos podido ni trasladar ni, por supuesto, suspender el acto del Congreso. Hemos tenido la mala suerte de que coincidiese la convocatoria de huelga con el Congreso que estaba convocado y hemos comenzado a hacer trámites desde hace aproximadamente un año y no podemos suspenderlo. Así que mañana sigue el Congreso con el programa tal y como figura en el mismo. Bueno, pues dicho esto, me toca la parte más fácil, que es presentar de los ponentes que vienen a este congreso a Jordi Adel, que es profesor de Tecnología Educativa de Castellón. Y digo que me toca la parte más fácil porque en cuanto que pongáis en Internet Jordi Adel o en YouTube os vais a encontrar multitud de conferencias, multitud de escritos relacionados con la tecnología educativa por parte de la persona que tengo a mi lado. Y no lo voy a presentar más. Vais a poder comprobar después de su charla la claridad de las cosas que transmite, la vehemencia de las cosas que dice y, desde luego, os garantizo que os va a gustar su presentación. Jordi, bienvenido. Bien, muchas gracias. Claridad no sé, lo intentaré. Vehemencia, desde luego que sí. Es una cuestión de personalidad que no puedo quitarme. Y como parte de esa vehemencia me es absolutamente imposible hablar sentado. Entonces, con su permiso, voy a hacer dos cosas. Me voy a levantar y voy a quitar la chaqueta ya directamente. Yo lamento darte media espalda. No, si eso me la quito yo también para estar igual. Pues nos quitamos las chaquetas y empezamos a trabajar. Ya se acaba el acto formal. Un segundo. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización por la invitación, es un honor. El año pasado, la edición anterior, perdón, intenté venir de público y compromiso de última hora me lo impidió y la sorpresa ha sido que este año me han invitado a dar la conferencia inaugural, que es un honor. Yo quería contarles tres ideas, bueno, quería saludarles y contarles 3 o 4 ideas solamente. Pero antes vamos a establecer dos posiciones. Creo que en mi campo, la tecnología educativa, estamos deslumbrados por la tecnología. Deslumbrados, es decir, es como una luz cegadora que aporta mucha claridad pero que nos impide ver las cosas que hay alrededor. Cuando creo que ya es el momento de dejar de estar deslumbrados por la tecnología y empezar a estar deslumbrados sobre todo por la buena pedagogía. Porque, y esta es una de las tesis de esta charla, esto es de lo que pueden tomar nota la idea esta,
tecnologías emergentes, súper maravillosas, todo el equipamiento de la NASA no sirve de nada si no está orientado a un fin adecuado y no está guiado por un proceso medianamente organizado y pensado. A lo largo de la charla, y sobre todo al final, la charla la estructuraré en 3 partes, son 3 ideas, o 4 en realidad. La primera de ellas es que tecnologías y pedagogías emergentes comparten algunas características. Definiré rápidamente el concepto de tecnologías emergentes, ya lo he hecho en más sitios, está escrito, les diré dónde está escrito y lo pueden bajar. Iré muy rápido en esta parte para pasar a la segunda parte que creo que es más interesante. Intentaré esbozar, desde mi humilde punto de vista, algunas ideas clave sobre cómo puede ser la pedagogía del siglo XXI, esa pedagogía que reclamaba Ángel Pérez hace unos minutos, y que puede ser la pedagogía que guíe, las ideas que guíen el uso de estas nuevas tecnologías. Finalmente hablaré, porque no puede ser de otra manera, por el momento en el que estamos y por no solo en España, crisis económica, actual ministro, sino creo que en el mundo, y a lo mejor se lleva alguna sorpresa de lo que diré, estamos viendo el ascenso de lo que podríamos llamar el lado oscuro de la tecnología educativa. Ese lado oscuro tiene algunas características y algunas ideas, algunas aplicaciones que después les comentaré. Lo he titulado Pedagogías de comando y control, porque básicamente no se trata de pedagogías para enseñar, sino son pedagogías para controlar lo que hacen alumnos y profesores. Luego veremos algún ejemplo. Y he traído un par de vídeos que las ejemplifican, pero duran unos minutos. Si me da tiempo, al final los pasaré, los vídeos, y creo que eso abrirá un debate que si aquí no tenemos tiempo, porque es 1 hora la charla, sí que podemos continuar fuera y en las salas de este congreso y a la hora del café, etcétera. Pues con su permiso empezaré. Primero, características de las tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes, por definición, uno es lo que ve en los papeles que presentan los expertos, en los informes. Todo el mundo conoce el informe Horizon, que llevan una serie de años publicando todos los años 2 o 3 informes, donde nos hacen listados de tecnologías y el tiempo que ellos calculan que esas tecnologías se van a difundir. Una investigación todavía no realizada, porque sería un poco embarazosa, es comprobar todas las predicciones anteriores si se han cumplido o no. Y ver las veces que se repite alguna de las cosas durante años, como que está a punto de eclosionar y de generalizarse o no, ¿vale? Alguien lo puede hacer en 1 hora, básicamente, mirando simplemente índices. Este es el informe, el Horizon Report del 2013 para la edición K12, desde jardín de infancia hasta el grado 12, la educación obligatoria, podemos decir, y este es el Horizon Report de la educación superior. Como ven, en 1 año vamos a tener MOOCs, tampoco es una gran descubrimiento, tablet computing, de 2 a 3 años juegos y jueguificación o gamificación o gamification. Learning Analytics, que está ahí, eso sí que es más interesante y me da bastante miedo. Y pues impresoras 3D y tecnología vestible, ¿no? Que podremos vestir. Pues bueno, es un brindis al sol para 4 o 5 años. Ya veremos dentro de 4 o 5 años los informes Horizon que dicen. Pero bueno, un informe tal vez más interesante que les aconsejo es el de la Open University, porque esto no habla tanto de tecnología como de pedagogías, de corrientes. Está en la dirección que tienen ahí abajo, si no me lo piden y yo les facilito esa dirección. Y como pueden ver hay una serie de ítems de ideas núcleo, de ideas fuerza, que la Open University, que es una universidad dedicada sobre todo al e-learning, a la educación a distancia, encuentra. Pero el informe no se refiere solo a e-learning, también a la educación presencial. Pero demos un par de pasos más. 5 ideas muy rápidas sobre qué es una tecnología emergente y a mí me parece que son también 5 características aplicables a las pedagogías emergentes. Primera idea. Agradecimientos. Mi charla está llena de ideas de gente, hay poquitas ideas mías y entre ellos toda esta gente que veis aquí. Primera idea. Las tecnologías emergentes, no nos confundamos, pueden ser o no nuevas tecnologías. En ocasiones ocurre que se produce el caldo de cultivo en un momento determinado de la historia para que una tecnología que años antes no había triunfado, triunfe. Y no me he resistido a la tentación de poner de fondo de diapositiva un coche eléctrico. Los coches eléctricos no se inventaron ayer, hace muchos años que existen. Sin embargo, el precio del petróleo, crisis energética, situación de contaminación, etcétera, pueden crear el caldo de cultivo para que veamos gran parte del transporte, por lo menos urbano, en los próximos años sustituido por vehículos eléctricos. No es una tecnología nueva, pero sí que eclosiona ahora, sí que es una tecnología emergente en este momento. En la pedagogía ocurre lo mismo. Las nuevas pedagogías, las pedagogías del siglo XXI, las pedagogías en red, las pedagogías de la virtualidad, las pedagogías invisibles, hay 1000 maneras de llamarlas, son una mezcla de ideas viejas y de ideas nuevas. Y de ideas viejas de mucha gente.
Aquí tienen, por ejemplo, un informe de Graham Atwell y Jenny Hughes del año 2010, donde se lista un ejemplo de lo que ellos llaman enfoques pedagógicos para usar la tecnología para aprender. Y hay una mezcla de cosas como Vygotsky, junto a pues, el desarrollo rizomático del currículum de Dave Cormier, que es una idea relativamente nueva, de 2 años, y que bueno, está ahí circulando. Las tecnologías emergentes también se dice que son como organismos en evolución, es decir, no están terminadas, están llegando a ser. Las pedagogías emergentes también están llegando a ser, están experimentándose en las aulas ahora mismo. No busquen tratados, no busquen un manual de una editorial que les explique todo sobre cómo será la pedagogía del siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque hay autores escribiendo cosas y hay gente, y a mí me parece quizá la parte más interesante, probando cosas en las aulas, intentando averiguar y experimentar esas posibilidades que ofrecen las tecnologías, cómo las pueden poner al servicio de la educación y del aprendizaje de sus alumnos. ¿De acuerdo? ¿Quieren algún ejemplo de todo esto? Bueno, en España hay algún congreso que se celebra ya unos cuantos años que se dedica a las buenas prácticas TIC. ¿Saben cuál es? Aquí vamos a ver en las salas de comunicaciones ejemplos de cómo profesores, profesoras están poniendo en funcionamiento estas tecnologías y están innovando. Y en ocasiones están siendo muy innovadores sin pretender serlo o sin dárselas de serlo, lo cual es muy bonito. Yo les aconsejo que vayan a las sesiones de comunicaciones y que intenten exprimir esas ideas nuevas que veremos florecer, o como brotes verdes, perdón, en muchas experiencias. Tercera idea, las tecnologías emergentes atraviesan ciclos de sobreexpectación. La sobreexpectación los americanos lo llaman hype, IP, eso que vemos escrito tantas veces. Pues es cierto, las tecnologías emergentes en muchas ocasiones a su alrededor generan una especie de tsunami o de marea que lo invade todo y que parece que lo van a transformar todo. Hay un modelo que lo explica, el modelo de Gartner, supongo que lo deben conocer, que es el ciclo de vida de la tecnología. Bueno, esto es un modelo teórico que se propone para todo tipo de tecnologías, no solo las educativas, y que más o menos dice lo siguiente. Hay una especie de disparador cuando los medios de comunicación toman conciencia de que una tecnología existe. Se generan, sobre todo en los medios de comunicación, unas expectativas enormes sobre aquello para qué va a servir y cómo va a cambiar el modo como nos movemos. Ayer por la tarde, estando en el puerto, en la cafetería, vi pasar a 3 personas que iban paseando con Segways. ¿Sabes lo que son Segways? Esos carricoches, esos patinetes con motor tan chulos que se mantienen solos, etcétera. Recuerdo perfectamente cuando salió el Segway, que básicamente la prensa dijo, esto va a cambiar el mundo tal como lo conocemos, el transporte en las ciudades, la vida de los seres humanos e incluso la forma de nuestras piernas. Es decir, la burbuja que se montó en torno a aquello, supongo que interesada, es un ejemplo de lo que ocurre normalmente. Por lo tanto, escepticismo, tranquilidad. Arriba de todo está el pico de las expectativas infladas y ahí es cuando empieza a generalizarse la tecnología. La gente empieza a probarlo, empiezan a darse cuenta de que aquello no va a cambiar nada, no va a cambiar el mundo, que esa estrategia pedagógica, que los MOOCs no van a acabar con la universidad tal como la conocemos, o que las pizarras digitales pues no enseñan solas. De hecho, si uno no pone un poco de inteligencia a una pizarra digital, funciona igual que una pizarra de toda la vida, o peor incluso. Y comienza la caída. En un movimiento de reflujo se hunden las expectativas hasta que en ocasiones algunas tecnologías desaparecen y otras rebotan hasta llegar a su auténtico nivel de uso, de difusión y de aplicación. ¿Se acuerdan de Second Life? ¿Vivieron el boom de Second Life? Second Life es un mundo 3D en el que bueno, tú tienes un avatar que puede volar y se pueden construir cosas. Lo montó una empresa que se llamaba Linden Labs y parece que si las universidades no teníamos una sede en Second Life no éramos nadie, que si no estabas en Second Life construyendo cosas no eras nadie y que el mundo se iba a parar para vivir todos en Second Life, cada uno en su casa con un ordenador en un mundo virtual inventado por nosotros. Hubo emprendedores que montaron negocios en Second Life, hubo universidades que montaron sedes para hacer cursos en Second Life, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Second Life hoy? Pues está en el plató ese de productividad, en esa llanura de productividad más hacia abajo que hacia arriba. Hoy en día se utilizan quizá más las versiones abiertas, OpenSim,
que la versión de Linden Labs. Pues como esa aplicación, muchas más. Esta es la curva de Gartner para agosto del 2013 de las tecnologías. Fíjense lo que está en la cresta de la ola. En la cresta de la ola está Big Data. Hoy en día la universidad que no se plantea hacer Learning Analytics y almacenar, organizar y gestionar los datos que dejan en el aula virtual y en toda su interacción con sistemas electrónicos digitales, los alumnos y los profesores, parece que no sea nadie. Bueno, pues Big Data está ahí arriba y ya caerá. Ya veremos cómo se pasa un poco de moda. ¿Qué cosas han caído? Por ejemplo, la computación en la nube, aquí en la parte más baja, que era la última moda hace 2 años. Las universidades teníamos que migrar todas nuestras aplicaciones a la nube. Google Apps, Microsoft, las empresas hacían ofertas. Las universidades, algunas, cambiamos nuestros servicios o muchos de nuestros servicios, como el correo electrónico de los alumnos, etcétera, a la nube, y eso nos tenía que aportar unas ventajas increíbles. Bueno, tiene ventajas, pero tampoco es una cosa del otro mundo. Ahora ha caído. Pero bueno, me estoy enrollando. Vamos a dar un paso más. Las pedagogías emergentes también tienen ciclos de sobreexpectación. Se habla mucho de ellas y se habla de ellas como que van a curarnos de todo. ¿Se acuerdan de las pizarras que yo mencioné antes? Las pizarras digitales, yo creo que ha sido el artefacto físico del que más se ha hablado, que más ríos de tinta han corrido, que más se ha investigado y trabajado, del que más cosas se han publicado y el que más acríticamente se ha aceptado en la escuela. ¿Y saben por qué se ha aceptado? Porque se parece mucho a una cosa que ya teníamos antes, las pizarras. Yo les diría como truco, desconfíen de todo aquello a lo que se le pone el apellido digital. Uno tiene la sospecha de que va a ser más de lo mismo. ¿Vale? Libro de texto digital, libro de texto. Pizarra digital, pizarra. Universidad digital, universidad, de toda la vida. Es decir, digitalizar es convertir en ceros y unos. Digitalizar es gestionar la información, en lugar de manera analógica, de manera digital. Pero no implica nada sobre qué hacemos con eso. Y no implica ningún tipo de cambio o innovación, seguramente. El año 2012 fue declarado por el New York Times el año de los MOOCs, los cursos masivos abiertos online. Tenían que cambiar el mundo, tenían que acabar con las universidades tal como las conocemos. Bien, hoy las 2 o 3 empresitas de MOOCs, startups, están buscando vías de financiación porque parece que lo de acabar con las universidades y meterse directamente en la enorme masa de dinero que hay en la educación pública y privada mundial no les está funcionando muy bien. De hecho, en algunos sitios están empezando a cuestionar que esto sea equivalente a los cursos normales, que tenga el mayor valor académico. Se ha hecho alguna experiencia, algún experimento, los resultados no han sido buenos, otros en cambio sí que han sido buenos y se ha hablado muchísimo. Si buscan MOOCs en Google, por ejemplo, en la prensa escrita encontrarán revistas económicas como Forbes hablando durante semanas y semanas de cómo los MOOCs iban a cambiar el panorama de la educación superior en el mundo. Todavía estamos un poco arriba, pero ya les aseguro que no va a cambiar la universidad tal como la conocemos demasiado, ni los MOOCs se van a comer los cursos normales. Y si se hace, será para mal. Las universidades pequeñas comprarán MOOCs a empresas hechos por grandes profesores para poder despedirnos a los profes de a pie. Esa es una de las críticas. Pero no quiero asustarles. Esta diapositiva es que no me resisto a ponerla. Esta es toda la tecnología educativa en una diapositiva. Hay 2 ejes. El eje aprendizaje como distribución de conocimiento y el eje, el aprendizaje como construcción de conocimiento. Y horizontalmente está el eje de intentar ganar $1 billón o no intentar ganar $1 billón. Y ahí es donde se sitúan las empresas y las iniciativas de los MOOCs. Esta diapositiva sirve no solo para los MOOCs, sirve para cualquier iniciativa en educación prácticamente. Cuarta idea. Voy muy despacio. Las tecnologías emergentes todavía no han sido ni bien comprendidas ni suficientemente investigadas. Estamos en ello, pero todavía no tenemos claras todas las implicaciones. Y en educación pasa exactamente igual. Las pedagogías emergentes tampoco han sido suficientemente investigadas, suponiendo que en educación algo se haga porque se ha investigado suficientemente y se ha comprobado que funciona. La quinta y penúltima idea sobre tecnologías emergentes es que son potencialmente disruptivas, es decir, pueden romper el estado de cosas, pueden romper los modelos de negocio. Muchas tecnologías, el modelo de las tecnologías disruptivas de Christensen está siendo muy criticado, pero básicamente es este. Una innovación surge
paralela o por debajo de un mercado dado y bien establecido. Al principio no se le hace ni caso, porque sus prestaciones son ridículas comparadas con el mercado y los productos bien establecidos. Pero poco a poco, ganándose una base de usuarios que no necesitan toda la potencia de lo bien establecido o no tienen el dinero para pagarse lo bien establecido, esa innovación acaba comiéndose el mercado. Christensen propone que esto ha ocurrido a lo largo de la historia en prácticamente todos los desarrollos tecnológicos empresariales. Que las impresoras de láser, por ejemplo, se comieron a las antiguas impresoras, que los discos duros se comieron a otros dispositivos de almacenamiento y que a lo largo de la historia de la tecnología prestemos especial atención a cosas que empiezan pequeñas, que despreciamos en un momento determinado, los ordenadores personales, la Internet, porque esas cosas acaban tomando fuerza y acaban sustituyendo y rompiendo, por eso disruptiva, las reglas de un mercado determinado. Bien, en educación también ocurre esto. Digamos que las pedagogías emergentes tienen un enorme capital o un enorme potencial disruptivo, pero ese potencial disruptivo solo ocurrirá, es una idea personal, si rompemos el marco de referencia de las pedagogías dominantes. ¿Qué quiero decir con esto? Luego lo dejaré más claro, pero básicamente es: las personas se apropian de las tecnologías y en ese apropiarse, la tecnología lo que hacemos es transformarla y adaptarla a lo que nosotros estamos haciendo. Ahora mismo en tecnología educativa estamos viendo muchos usos de la Internet, de los tablets, de los ordenadores, que lo que hacen es remedar pedagogías antiguas. Lo que hacen es remedar los libros de texto de toda la vida y la pedagogía tradicional, transmisiva de toda la vida. Y eso se nos va a vender como grandes innovaciones tecnológicas, ¿de acuerdo? ¿Cómo pueden las innovaciones tecnológicas ser disruptivas? Sí y solo sí son capaces de trascender o de romper el marco de referencia de quien las utiliza. No sé si me explico, pero quizá luego quede un poco más claro. Finalmente, una nueva idea que no tiene que ver con tecnologías emergentes. Frente a los modelos de innovación tecnológica que suelen ser top-down, es decir, desde laboratorios, centros de investigación y fabricación hasta el público consumidor en general, esa difusión arriba abajo a través de los media, esa difusión a través de los medios de comunicación de masas, las innovaciones didácticas tienen una manera de transmitirse mucho más horizontal, ¿de acuerdo? Es más boca a boca o boca a oreja, es más en actos como congresos, como reuniones de maestros y de docentes. Es decir, funciona más en la innovación como comunicación entre iguales que la innovación como modelo impuesto desde arriba, desde las autoridades educativas, hacia abajo, hacia los de abajo, hacia los docentes. Bueno, todo eso está escrito en un capítulo de este libro que está en Internet. Busquen tecnologías emergentes, pedagogías emergentes y está un poco más explicado. Pero esto era solo la introducción a lo que quería contarles hoy. Hoy quería contarles, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, algunas ideas para una pedagogía del siglo XXI y para una pedagogía que aproveche todo el poder de la tecnología. Pero no solamente que aproveche el poder de la tecnología, sino una pedagogía adaptada a cómo está cambiando y cambiará todavía más la sociedad. No es solo: aquí tenemos unos juguetes que hacen cosas maravillosas, vamos a introducirlos en la escuela y vamos a hacer lo mismo que siempre, vamos a enseñar lo mismo que siempre, de la misma manera que siempre, pero con los juguetes nuevos, que es más divertido y tienen más colorines. Mi propuesta es: el mundo está cambiando y está cambiando a toda pastilla y la escuela, la educación, no puede seguir ignorándolo y lo está ignorando. No es posible que el currículum no sufra ningún tipo de cambio durante años porque tengamos miedo de abrir ese melón, cuando el mundo cambia a toda pastilla. Veamos algunas ideas que yo creo claves. La primera idea es que hay un escenario informacional nuevo que afecta a los modos de producción, a la economía, a las relaciones entre las personas. Se llama sociedad de la información y es una forma avanzada de capitalismo, no nos equivoquemos. Y ese escenario nuevo, ese nuevo ecosistema, requiere que la educación dé respuestas y prepare gente para vivir en él. Y requiere una educación que funcione en ese ecosistema. Y la escuela no puede seguir ignorándolo. Y yo creo que en una sociedad tan compleja, tan injusta, tan cambiante como la que vivimos, necesitamos no tanto personas capaces de reproducir fielmente los conocimientos del pasado, como de crear nuevos conocimientos. Todo maestro, todo educador
corre por el filo de una navaja. Y el filo de la navaja tiene dos lados. Uno es repetir la tradición, prolongar las ideas de la tribu, ser un reproductor de conocimientos, y el otro filo de la navaja es desarrollar la creatividad, inventar ideas nuevas o ayudar a que la gente sea creativa e innovadora y cree ideas nuevas que vayan en contra y que a veces se carguen ideas viejas de la tribu. En ese filo de la navaja llevamos demasiados años inclinados hacia la reproducción. Buena educación no es que los niños sepan esta retahíla de nombres que hay en el libro de texto. Eso no les va a servir para nada en el mundo real, ni les va a servir para explicarse, posicionarse y actuar en el mundo real. Y si no, pensémoslo. Lo diré de otra manera, quizá alguien Después de las miles de horas que pasamos enseñando a leer y escribir y haciéndoles leer literatura y aprendiéndose los autores del siglo de oro, estamos fabricando gente que odia leer. Eso debería hacernos cuestionar muchas cosas. Yo prefiero a alguien que haya leído poco, pero que le guste leer, que a alguien que haya leído todo lo que han obligado en el instituto a leer, pero que odie leer. Y hay una experiencia cruel, y es, coge una clase de futuros maestros de primer curso y pídeles que levanten el brazo a todos aquellos que no les gusta leer. Los hay. Y lo levantan, porque son unos inocentes. Y entonces te das cuenta que la gente que va a educar a la futura generación, hay un porcentaje de ellos que no les gusta leer. Después de la lengua materna, leer y escribir es la puerta a la cultura, la puerta al conocimiento, la puerta a cualquier progreso. ¿Cómo van a educar gente que no le gusta leer? ¿Van a enseñar a leer y a escribir y a amar la lectura y la escritura a los niños? Bueno, porque lo manda el decreto, ¿no? Supongo. Reproductores no, creadores. Yo creo que además es necesario formar personas no que sepan mucho, sino personas que sepan aprender y que sepan desaprender y que sepan primero ser aprendices autorregulados, es decir, que objetivos externos ellos sepan cómo conseguirlos, ¿vale? Les marcas un fin, un destino, y ellos sepan escoger los caminos para llegar allí. Pero sobre todo, y en las etapas ya superiores, estoy hablando de bachillerato y sobre todo de universidad, necesitamos aprendices autodirigidos, es decir, gente que decida por sí misma qué quiere aprender también, que sea capaz en un momento determinado de fijar sus propias metas, sus propios objetivos. No nos conformemos con el aprendizaje autorregulado. Deberíamos ir hacia modelos más eutagógicos y de aprendizaje autodirigido. No lo digo yo, lo dice muchísima gente, necesitamos una nueva cultura del aprendizaje, necesitamos una nueva manera de entender lo que estamos haciendo en las escuelas, tanto desde un lado como otro, como aprendices y como docentes. Y ya más centrándonos en la educación actual y futura que se nos viene, yo quería prevenirles, es decir, la gente dice, ¿por qué los docentes os oponéis a las reválidas? Bueno, es muy fácil de explicar. Cuando hay reválidas, o los americanos llaman high stakes tests, es decir, pruebas que tienen consecuencias importantes para el futuro y la vida de las personas, esas pruebas lo que hacen es determinar lo que se hace todo el tiempo anterior a ellas. La selectividad, después del bachillerato, define el último curso del bachillerato. Todo el último curso se dedica a pasar el examen de selectividad en el que te juegas el resto de tu vida. Muy bien, ¿queréis que eso ocurra en primaria? Y en la ESO, nuestro ministro sí que quiere. Y preparar un examen no es aprender, es preparar un examen. Y más cuando hay una educación de masas y es más que previsible que las pruebas sean objetivas. ¿Qué tipo de conocimientos promueven las pruebas objetivas? Reconocimiento y memorístico. Difícilmente nada creativo que implique pensar, nada creativo que implique tomar decisiones, sino básicamente un conocimiento reproductor de un conjunto finito y predefinido de conocimientos que son los que merecen ser sabidos y que manda el currículum. En España todavía tenemos un currículum que deja bastante libertad a los docentes, sobre todo en primaria. En secundaria está mucho más cargado. Pero posiblemente para hacer una reválida haya que hacer una lista de todo lo que los niños y niñas a esa edad tienen que saberse para pasar la reválida. Si no, no se pueden hacer pruebas objetivas. Y veremos qué ocurre ahí. Por lo tanto, entendamos educación como algo más que pasar pruebas objetivas. Desgraciadamente en el mundo esta tendencia es muy fuerte. Y si no, les voy a hacer una predicción muy rápida. En unos meses creo que vamos a tener los resultados de PISA. Prepárense a la que se va a montar. Se va a montar en este país
un lío monumental. ¿Y saben a quién le van a echar la culpa? Yo se lo diré, miren. El PSOE y la izquierda al gobierno actual. El PP al gobierno anterior y a Zapatero. Y todos a los maestros. Es decir, la convicción de que en la educación los resultados dependen de los maestros y de que factores sociales como el origen social de la familia, el capital cultural, que no solo económico de la familia, las condiciones de pobreza, que eso no influye, es una idea absolutamente desastrosa que está calando gracias a las investigaciones de una cierta escuela de economía de la educación neoliberal norteamericana, que desgraciadamente el presidente Obama y su secretario de Educación, Arne Duncan, abonan en proyectos como el Race to the Top. Luego les hablaré un poco más de ellos. Pero todo esto, dirán, este tío no venía a hablar de tecnología. ¿Qué tiene que ver en tecnología? Muy bien, volvamos atrás. Educación es bastante más que preparar pruebas. Nos van a vender, ya nos están vendiendo, tablets, como la gran tecnología emergente que enseña sola a los niños, dentro de los cuales están los estupendos libros de texto de las editoriales de toda la vida, con ejercicios autocorrectivos, y en cuanto haya una selectividad, una prueba, una reválida, nos lo van a vender como que preparan efectivamente para eso. De hecho, las startups que están ahora mismo pujantes, las empresas incipientes, que ahora están pujantes en los Estados Unidos, son todas ex empresas de lo que ahí se llama test prep, preparación de tests. Son empresas que preparaban para los tests estandarizados americanos de acceso a muchas universidades, el SAT, etcétera. Bien, yo creo que ese fenómeno, dado la cantidad de oleaje que genera un personaje como Obama y los miles de millones que pone en educación y cómo influye su maquinaria de difundir ideas, está llegando aquí. Y estamos viendo ya aplicaciones de absoluto comando y control de los niños. Luego les pondré un ejemplo. Demos un paso más, venga. No quería asustarles, ¿eh? Os veo unas caras así un poco diciendo, me voy a dedicar a la metafísica. Bueno, a lo mejor es una buena idea. Les dejo a ver si reconocen caras de aquí. Otra idea básica es que las pedagogías del siglo XXI son una mezcla de ideas de antiguos, de clásicos y de modernos. Clásicos habrán reconocido a Vygotsky, a Piaget. Vygotsky es el de arriba a la izquierda, lo digo porque mucha gente no ha visto nunca su cara. Murió muy joven, pero esa es una de las pocas fotos que tenemos. O incluso, fíjense, Freinet, abajo a la izquierda. Las ideas de Freinet en Internet o con Internet son sencillamente apabullantes, de modernas. ¿Recuerdan los estudiantes sobre todo lo que han estudiado la correspondencia escolar, la imprenta escolar? A ver, eso se llama un blog ahora, pero ya lo dijo Freinet y él lo hacía con una tecnología absolutamente terrible, ¿no? Para imprimir con aquellas tartas y tal, de pasta. Pero aquí a este lado tengo unos cuantos más modernos. Tengo a Bernie Dodge, el que tiene ceros y unos detrás, o Seymour Papert, o Mezirov, o Graham Atwell, o la señora Montessori, o tengo por aquí a Michael Appel, David Cormier, Diana Laurillard, Alec Kouros, el señor Engelstrom, el de la teoría de la actividad, los conectivistas, David Wiley, Piaget arriba. Toda esta gente son gente que yo ahora personalmente les otorgo valor, mucho valor a sus ideas. Son pedagogos que siendo actuales o siendo antiguos están de actualidad. Explican cosas que nos sirven ahora. Por lo tanto, no esperemos en Internet, no esperemos una pedagogía absolutamente novísima que rompa todo lo que sabemos sobre cómo las personas aprenden y cómo es conveniente enseñar. Nuestros cerebros no han cambiado tanto, lo que ocurre dentro de ellos no ha cambiado tanto, lo que ha cambiado sobre todo es el entorno en el que nos movemos. Apostemos por proyectos abiertos y proyectos participativos y por romper el concepto de el aula y la escuela como islas. Esta es quizá una de las cosas que la Internet y las nuevas tecnologías más facilitan. Trabajar en colaboración. Sin embargo, para trabajar en colaboración hace falta una cultura de la colaboración. Una serie de hábitos de cómo planificar y realizar proyectos abiertos, proyectos en los que entre más gente. Y eso es lo que no tenemos todavía. No tenemos esas ideas sobre, ni las actitudes sobre cómo colaborar con otros centros. Yo les invito a que por Internet busquen proyectos. Poesía eres tú,
callejeros literarios, callejeros científicos, que busquen proyectos en los que escuelas de diversos sitios, a nivel incluso internacional, se suman a un proyecto y hacen cosas juntos. Y que escuchen a los maestros y maestras que han participado en esos proyectos los beneficios no directamente tangibles, no medibles con pruebas objetivas, que sus alumnos obtienen de aprender con y de relacionarse con estudiantes, alumnos de otras escuelas, de otros sitios. Estos proyectos además son muy pedagógicos. Los maestros que participan en ellos tienen diferentes niveles. Los hay muy expertos en estos temas y poco expertos. Y si eres un maestro joven o maestra que estás empezando, meterte en un proyecto de estos es una escuela fantástica de buena pedagogía y de trabajo en colaboración. El concepto de que la escuela es autosuficiente y es una isla, yo creo que tenemos que abandonarlo hoy en día. Siempre cuento la misma historia. La voy a contar, no me resisto. ¿Saben cuántos maestros y maestras o cuántos docentes hay en España ahora mismo? ¿Alguna cifra? Unos 700.000. Veo que has leído las estadísticas del Ministerio de Educación. Pues sí, 700.000. ¿Qué les parecería si el próximo gobierno publicara un decreto en el que una de las cláusulas dijera: a todo maestro o maestra que, supervisado por su centro de profesores de referencia, publique una actividad didáctica en Internet de éxito, una experiencia de éxito, se le reconocerán 30 horas de formación para los sexenios. ¿Qué creen que pasaría el año siguiente? Que tendríamos 690.000, porque siempre hay 10.000 objetores, 690.000 actividades didácticas colgadas en Internet, que tendríamos que organizar, pero de las que podríamos echar mano. Que los maestros en formación, los maestros jóvenes y no tan jóvenes, los mayores, también podríamos ver qué hacen los demás. Internet incluso nos permite ver no qué hace el maestro, sino qué hacen los alumnos. Muchas de esas experiencias incluye publicar muestras del trabajo de los estudiantes. ¿Qué creen que pasaría el año siguiente? 790.000 más. ¿Necesitaríamos libros de texto? Necesitaríamos cursos, necesitaríamos muchas cosas. Cursos puede que sí, pero necesitaríamos toda esa industria auxiliar de la formación del profesorado permanente, del profesorado de la que viven una serie de instituciones, etcétera. ¿Por qué no ocurre esto? Pues muy sencillo, no ocurre porque no tenemos la mentalidad de compartir, no tenemos las ideas sobre el valor de compartir las cosas. Creemos que compartir es quedarnos sin. Estamos atrapados todavía en la era analógica. Es como si yo quisiera compartir con ustedes esta botella de agua. De la tercera fila, si cada uno da un traguito, no pasaría. Pero si yo esta presentación la subo a Internet y les digo dónde está y la comparto con todos ustedes, yo me quedo sin presentación, igual que me quedaría sin agua. Esta bobada, la diferencia entre lo que son bienes materiales analógicos que se agotan con el consumo y bienes digitales que no es que se agoten con el consumo, sino que se engrandecen con el consumo. Si yo cuelgo esta presentación y a ustedes les gusta, posiblemente alguno me envíe alguna idea, me corrija alguna falta de ortografía o incluso alguno organice un congresito y me invite a dar una charla porque le haya gustado la presentación o esta. ¿Entienden la idea? Yo compartiendo soy más rico. En cambio, si comparto el agua, me quedo sin agua. Esta diferencia todavía no la hemos entendido. En educación no la hemos entendido porque seguimos pensando en átomos y seguimos pensando en una economía de la escasez, cuando deberíamos pensar en una economía de la abundancia. A ver, nuestro problema hoy en día, ¿cuál es? ¿La falta de libros de texto? ¿El precio de los libros de texto? Si es así, es porque somos unos pobres de espíritu. Nuestro problema hoy en día es cómo escoger de la inmensa cantidad de información que hay en la Internet aquella que va a servirnos a nosotros y a nuestros estudiantes para trabajar. Ese es nuestro problema, un problema de riqueza y de abundancia, no un problema de libros de texto a 30 euros. Quien tiene un problema de libros de texto a 30 euros tiene un problema de espíritu o de ganas de trabajar o cualquier otro tipo de enfermedad psicológica o patología. Lo siento, la gente que no se lo ha planteado. Pero alguien les tiene que coger de las solapas y decirles: piensa por qué estás pidiendo que cada niño y cada familia se tiene que comprar el mismo libro de texto igual unos a otros en papel cuando tienes todas estas oportunidades y todas estas facilidades a tu alcance. Y repiensa la pedagogía que estás haciendo.
Si lo que haces es seguir el libro de texto y leer lo que pone el libro del profesor, quizá un año sabático para pensar tu futuro y el de la profesión no te vendría mal. A ver qué estamos haciendo. Combinar textos con textos de aprendizaje formales e informales. Parece que solo es aprendizaje lo que ocurre dentro de las aulas. No, es aprendizaje lo que ocurre en todas partes. Siempre hemos aprendido fuera de la escuela. Lo que pasa es que ahora el fuera se ha hecho muy grande. Antes fuera era la familia, el barrio y los amigos. Ahora fuera es WhatsApp, y ahora fuera es toda la Internet, y ahora fuera es una enorme cantidad de sitios. Y eso no es un problema, es una oportunidad. También una pedagogía, os propongo más de preguntas que de respuestas. A ver, leído pedagógicamente, más pedagogía por proyectos y menos retahílas de cosas para aprenderse de memoria. Es decir, si enseñamos a nuestros alumnos a hacerse buenas preguntas y estrategias para buscar respuestas, les enseñaremos a aprender lo que les dé la gana en su vida. Toda la historia esta de los PLES, de los Personal Learning Environments, en el fondo no es más que aprender a aprender en la era de las tecnologías de la información. Es decir, antes aprender a aprender era saber hacer un resumen de una enciclopedia y saber dónde estaba la biblioteca para ir a ver los libros. Hoy en día aprender a aprender es que no te la peguen cuando buscas algo en Google y lo primero que sale es mentira. Aprender a aprender hoy en día es saber conocer gente y saber quién sabe las cosas. En ocasiones es más útil. Yo si tengo una duda de didáctica de las matemáticas, ¿sabéis a quién se la pregunto? Está sentado allí. Sé lo que sabe Luismi. Por lo tanto, en lugar de dedicarme 5 meses a buscar libros al azar, voy a alguien y le digo, ¿esto cómo se hace? ¿O cómo lo hacen los buenos? ¿O recomiéndame algo para leer? Bueno, eso forma parte de tu entorno personal de aprendizaje. Saber que existen personas que saben y a los que puedes preguntarles. Y tienes la confianza como para dirigirte a ellos. Por lo tanto, más preguntas que respuestas. Es más, y creo que ya se me ha visto el plumero bastante, aprender es apasionante. Lo convertimos en aburrido los docentes. Los niños aprenden, los niños pequeños, ¿habéis visto un niño pequeño jugando hasta que se mea encima? Eso deberíamos hacerlo los adultos también. A ver, no estoy proponiendo que la universidad nos meemos encima. Lo que quiero decir es, el grado de, los expertos a esto lo llaman flujo, ¿no? Flow. El grado de concentración, de meternos en la tarea, de compromiso con esa tarea que tienen muchos profesionales, deberíamos utilizarlo también en educación. Cuando un niño se pone a jugar, se pone tanto a jugar que se le olvida pues, comer, si hace frío, los esfínteres, etc. Y a los adultos también nos ocurre en ocasiones. Fíjense, por ejemplo, en los músicos de élite cuando están interpretando algo, o en los deportistas de élite. Cuando Rafa Nadal está esperando que le saquen a 210 kilómetros por hora, ¿ustedes creen que piensa dónde se ha dejado el reloj esa mañana? ¿O si los calcetines los ha colgado en la ventana del hotel o los ha entrado? Está 100% en eso. Eso es estado de flujo. Algunos conferenciantes, durante algunos momentos en las charlas, también entramos en estado de flujo. Luego nos damos cuenta, cuando acaba y te relajas, de cosas que ocurren en tu cuerpo que mientras estás aquí no te das cuenta. Iba por lo de los esfínteres, pero bueno. Aprender debería ser apasionante. No deberíamos renunciar por principio a que las tareas y actividades que les pongamos a nuestros alumnos como docentes no sean apasionantes. ¿Por qué? Porque repetir es aburrido. ¿Saben qué es repetir? Es forzar. Y las pedagogías del esfuerzo, en el fondo, lo que dicen es, ¿no te gusta? Te aguantas. Lo tienes que hacer y punto. Y no voy a dedicar ni un segundo en pensar otra manera de enseñarte, porque a mí me enseñaron así. Y toda la vida se ha hecho así. Por lo tanto, te vas a aprender esto sí o sí para ir a un examen que será así sí o sí. La pedagogía del esfuerzo es la renuncia a la pedagogía. Es confesar que ya no tenemos más imaginación y que no sabemos plantear las cosas de otra manera. No digo explicarlas de otra manera, digo diseñar otro entorno, diseñar otra actividad, diseñar otra situación de aprendizaje que no haga que la gente bostece. Por lo tanto, menos palmas a que los niños se tienen que esforzar. Los niños se tienen que esforzar, no, los niños tienen que disfrutar aprendiendo. Y eso ya implicará el esfuerzo. Tendrás que cogerlos y llevártelos a su casa, a sus madres, porque no querrán irse. No hay nada más triste que tener escuelas donde la gente no quiera ir. El otro día me escribió un alumno del año pasado que está en Dinamarca haciendo un Erasmus.
Y me dijo, las escuelas en Dinamarca son muy diferentes. Es más, les he enseñado fotos y no entienden por qué tenemos esas vallas y esos muros tan altos. Me preguntan si es para que no entre nadie o para que no salga nadie. Y te pones a pensarlo y dices, tenemos escuelas que es lo más parecido a un campo de concentración que se puede ver hoy en la vida cotidiana. La gente quiere huir de las escuelas, las tenemos para que los niños no se escapen. ¿Alguien se ha preguntado por qué quieren escaparse los niños? Deberíamos hacerlo. Nuevas herramientas, sí, estupendo, pero solo si aportan valor. Nuevas herramientas porque sí, no. Y menos nuevas herramientas para lavar cara a prácticas viejas. ¿Vale? Nuevos libros de texto digitales son libros de texto de toda la vida. ¿Que tienen vídeos? Vale, tienen vídeos. ¿Que tienen actividades que se autocorrigen? Uy, qué bien. Yo como maestro ya no tengo que corregir libretas. Estupendo. ¿Qué pedagogía estás haciendo? ¿Vago? Esta es la idea, ¿no? Asumir riesgos. Somos una profesión, los docentes, conservadora, aunque votemos a la izquierda. Y nos aterra el riesgo. No somos emprendedores, me sabe mal utilizar esta palabra porque se la han apropiado cierta derecha neoliberal, ¿no? Pero no somos, hay emprendeduría social también, muy interesante. No somos innovadores animosos, no estamos para innovar. Deberíamos asumir, o por lo menos tener la mentalidad de intentar asumir individual y colectivamente ciertos riesgos, pero no lanzarnos al vacío sin paracaídas. Lancémonos al vacío con paracaídas. Es decir, cumplamos la ley. Pero hay muchas maneras de cumplir la ley. Y no defraudemos a nuestros docentes, pero hay muchas maneras de hacerlo. Por lo tanto, un cierto grado de innovación. A ver, la persona o personas que me dicen, este año lo mismo que el año pasado, a mí me da mucha tristeza. ¿Y cómo encuentran fuerza para levantarse todas las mañanas si están repitiendo año tras año lo mismo? ¿No están profundamente aburridos, rayando la depresión y eso lo transmiten a sus alumnos? Yo creo que sí. Yo he tenido profesores que estaban muy aburridos. Y además que se les notaba desde 3 kilómetros y que les fastidiaba dar clase y que no les ilusionaba nada el campo de ideas en el que se tenían que mover por diversos motivos. Deberían buscar solución a eso. El otro día hice una metáfora que puede que funcione para esto. Evaluar es como hacer un análisis de sangre, era la metáfora. Cuando tú haces un análisis de sangre, tú buscas ciertas sustancias, pero no te salen todas. Si tú buscas el colesterol, no te sale, pues no sé, la bilirrubina, por ejemplo. O si tú buscas cierta hormona, no te sale otra, porque tienes que hacer pruebas específicas. Bien, pensad en la evaluación de la misma manera. En la evaluación no te sale lo que no buscas. En una prueba objetiva es evidente, pero en otros tipos de evaluación también. En la medida en que cerremos la situación en la que les pedimos a los estudiantes que demuestren lo que han aprendido, se nos están pasando por alto aprendizajes interesantes. Yo eso lo aprendí hace años. Cuando mis alumnos me decían, tu asignatura este año no ha estado mal. Decías, bueno, no ha estado mal, eres muy educado. Pero lo que más me ha gustado ha sido trabajar en grupo, porque hemos aprendido a coordinarnos y decías, esto no es el programa de la asignatura, pero lo han aprendido también. ¿Tendría que valorarlo? ¿No tendría que valorarlo? ¿Es importante trabajar en grupo para los futuros maestros? ¿Sabrán integrarse en un claustro y en un equipo docente en grupo? Pues a lo mejor sí que tendría yo que valorarlo o por lo menos buscarlo o mirarlo. Por lo tanto, dejemos espacio para una evaluación que detecte aprendizajes emergentes. Y finalmente, y casi que ya estoy llegando a los últimos 10 minutos y creo que tendremos tiempo, yo creo que sufrimos una enfermedad que sobre todo ataca a políticos y a periodistas. Los periodistas aman los números redondos. Es un defecto que tienen de nacimiento, no se les puede quitar. O sea, el 22 aniversario de algo no sirve para nada. Es el 20 aniversario, o el 30, o el 40. Las cifras redondas les chiflan. Y también les encantan las ideas simples que se entiendan de manera simple. Y en educación, decir que estamos a 25 puntos de distancia en lectura y escritura de Finlandia, les parece muy explicativo. Les parece que eso es un diagnóstico del sistema educativo español. Perdón, PISA no es un diagnóstico del sistema educativo. En absoluto. Es una prueba internacional y se le da la importancia que se le da. Demasiada a mi modo de ver. ¿Vale? No nos dejemos alucinar por la cuantofrenia ni por el rankinismo. Es decir, esa especie de orgullo nacional estúpido que nos sale cuando nos creemos que deberíamos estar por encima de Estonia en no sé qué y resulta que Estonia nos da sopas con onda.
¿vale? Que Estonia nos dé sopas con onda en algo, habría que explicar por qué. En sí no es ni bueno ni malo, ¿entendéis? Olvidemos dónde creemos que deberíamos estar. Los últimos años, además, nos han dado unas cuantas bofetadas al orgullo patrio y a dónde creíamos que estábamos en el mundo, y mirando otras cifras te das cuenta que ocupamos en muchos temas el sitio normal de los rankings en los que deberíamos estar. Ahora acaba de aparecer el PISA de los adultos y la gente se ha echado las manos a la cabeza. ¿Recuerdan los comentarios? Bueno, pues estamos al lado de Italia y de Francia. Si en renta estuviéramos a esa distancia, me daría con un canto en los dientes. Pues no, en educación estamos bastante mejor que en otras muchas cosas. Y los rankings son listas. Listas. Primero, segundo, tercero, cuarto. La Liga, el Tour, la Fórmula 1. El mundo está hecho de listas. Pues bueno, en educación también. Y hacer rankings de escuelas va muy bien. En Cataluña van a hacer ahora, no sé si lo matizarán, pero está muy bien porque los rankings de escuelas sirven para hacer cosas como, por ejemplo, pagar más o menos al profesorado y a sus directores. Van a evaluar a tus alumnos y como tus alumnos no estén en el ranking, no en número de puntos, en el ranking lo suficientemente arriba, en el primer cuartil, pues a lo mejor resulta que el sueldo de los profesores, el complemento de productividad de no sé qué, pues no cae ese año. Y se van a olvidar de que tú estás en las 3.000 viviendas. O se van a olvidar de que tu escuela es del barrio de Salamanca y que tus niños no es que no tengan ordenadores, que vienen con el último iPad que se han comprado y que hacen vacaciones en Londres y que sus padres tienen unas bibliotecas enormes. Es decir, la educación es muy importante, se ha dicho antes, pero no lo cura todo. Y hay cosas, desigualdades sociales, económicas, historias personales, familias desestructuradas, que las escuelas no las curan, las palian. Palian los efectos de esas cosas, pero no esperemos, como hace Obama, que el fin de la pobreza en el país que tiene las diferencias más grandes entre ricos y pobres, los Estados Unidos, lo acabará, bueno, creando escuelas concertadas, charters y fastidiando a los maestros con temas de evaluación. Esto, voy a hacer una predicción, como más queda grabada. Si el Partido Popular, si la derecha en España gana las próximas elecciones, lo veréis. Veremos cómo el sueldo de los maestros se vincula al rendimiento de sus alumnos, al tiempo. Pero es que la tecnología tiene un lado oscuro. Acabemos con la pedagogía del siglo XXI. Ese lado oscuro de la tecnología representa pues, lo que he llamado pedagogías de la reproducción de conocimientos, de la repetición y del control de los alumnos. Y la tecnología nos da unas herramientas para controlar a la gente fabulosas, pero fabulosas. Una herramienta de control brutal es esto. Los Estados Unidos, sabéis que tenían una estructura del sistema educativo en el que cada estado hacía lo que quería y cada distrito escolar hacía lo que quería. Ahora no les han obligado, pero les han dado incentivos tan fuertes y hay tanta apuesta por parte de republicanos y demócratas que están implantando el Common Core. El Common Core son un currículum común muy detallado que te dice que a los 7 años el niño tiene que saber hacer esto, esto y esto cuando acabe. Y a los 8, esto, esto y esto. Total que la educación en los estados donde han adoptado el Common Core lo que hace es adaptarse a esas pruebas. ¿De acuerdo? Y han empezado a surgir productos y teorías, a renacer, teorías curiosas. Esto, por ejemplo, es un proyecto de tablets, Amplify, de News Corporation, Murdoch, que te venden el tablet con los libros dentro. He buscado ejemplos americanos para no poner ejemplos de aquí, para no herir sensibilidades, pero aquí también hay. Son tablets donde están los libros de texto y están las pruebas de evaluación de conocimientos de cada uno de esas unidades didácticas y un sistema de informes tan alucinante, en algunos sistemas españoles también está, en el que los padres, por ejemplo, reciben por SMS la nota que su hijo saca en los ejercicios diarios que hace y el tiempo que le ha costado hacerlos junto con el ranking en su clase. Es decir, le informa a su hijo en los deberes de hoy de lengua ha estado entre el primer cuartil. ¿Os podéis imaginar si algún padre bobo se toma eso en serio cuando llega el hijo a casa, le dice, ven aquí, la presión que supone ir a la escuela? Ir a la escuela es eso, tablets, etcétera. Asusta un poco. Decía que se resucitan teorías del Mastery Learning conductista de los años 50 y 70, Bloom, etcétera, en el que, bueno, ¿sabéis cómo funciona el Mastery Learning? A mucha gente le encanta porque enseña lo que tienen que enseñar y lo comprueba perfectamente. Imaginaos que eso es una semana de tiempo, es la unidad didáctica 1, digamos, 1 o 2 semanas. Y la unidad 1
digamos que el profesor o el dispositivo la imparte, entre comillas, la presenta, te la enseña, tienes que leer, tienes que hacer unos ejercicios, bla, 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 etcétera. Bueno, tras eso hay evaluación formativa. Si la apruebas, el resto del tiempo de la semana te la pasas haciendo actividades de ampliación. Si no pasas, el resto de la semana haces actividades de recuperación y eres sometido a otra evaluación formativa. Si la evaluación formativa 2 de la unidad 1 la pasas, pasas a la unidad didáctica 2. Si no la pasas, vas al despacho del director o vas a algún sitio porque estás fallando y a ver por qué demonios no puedes seguir el ritmo de tus compañeros. Bien. Esto es lo que pretenden algunos MOOCs y la manera como funcionan muchas unidades didácticas de esas que nos van a vender en tablets. Por ejemplo, un proyecto como Canewton, del que ahora hablaré, 4 ideas. Y esa es mi pregunta. ¿Quién va a definir la pedagogía del siglo XXI? ¿La van a definir los profesores innovadores que están probando cosas en las aulas, que están utilizando las tecnologías de una manera a veces arriesgada, coordinándose y extrayéndole jugo? ¿O vamos a aprovechar las nuevas tecnologías para presentar? Vamos a aprovechar las nuevas tecnologías para montar una empresa que ofrezca servicios a la educación pública y a la educación privada por las que se va a pagar y que va, en cierta medida, a sustituir funciones tradicionales del docente. Yo os veo poco asustados, pero he traído un par de vídeos para asustaros. Ahora después los vemos. Yo esta cita no me he resistido a traerla. Es decir, cuidado con que un pedagogo suba a un escenario como este y os diga eso es mala pedagogía. Eso no es un argumento para que no triunfe. Las hamburguesas son malas, de mala calidad la carne, y los asientos de los McDonald's son duros, pero han triunfado. Han triunfado por precio y han triunfado por conveniencia. El problema es cuando el precio y la conveniencia no la decides tú. Por lo tanto, ojo con estas malas pedagogías informatizadas de tablets de control con la educación pública de masas. ¿Vale? Los ricos, los que puedan pagarse, profesores se los pagarán. Ojo con iniciativas que desde los gobiernos pretendan, en nombre de la modernidad y de la tecnología digital, informatizar brutalmente escuelas para hacer este tipo de diseños. Ya termino, no sé si nos da tiempo a ver un par de vídeos. Estos vídeos los utilizo en clase, los saco mucho por ahí, para que la gente haga un ejercicio de análisis. El ejercicio de análisis es muy sencillo. La pregunta es esta. Encuentra la gran diferencia entre los dos vídeos. Después de mí, ¿quién va? ¿Hay sesión? Bien, pues entonces, simplemente, si... Os voy a pasar un vídeo, os voy a pasar el bonito o les paso el de asustar. Que tú quieras. ¿El de asustar? El de asustar. We live in a world where customization has become routine. From our books, to our movies, to even our social lives. At Newton, we believe that teaching young minds ought to be the most differentiated product there is. Print textbooks deliver students the same information in the same way. But no two students learn in the same way. For example, Rebecca, who is bored by her homework, or Malcolm, who is struggling to grasp basic concepts. It's time to personalize the textbook. Newton is an adaptive learning platform that assesses what each student knows and how each student learns best, down to the atomic concept level. Newton tracks everything each student does and how each progresses over time, empowering teachers to design lessons customized to each individual student. With Newton, homework becomes a unique, personalized experience. When Rebecca and Malcolm log into Newton to do their homework, they see their overall progress, recent achievements, latest assignments, and which of their study partners are online. Newton constantly assesses how they learn each concept best and, accordingly, determines whether to deliver a text explanation, video clip, game, or interactive exercise. Newton can provide a short, bite-sized piece of information or a longer one, depending on how the student learns, and adjust the amount and difficulty level of practice questions. Newton knows Malcolm consistently has trouble adding equivalent fractions.
Newton also knows that Malcolm's mean attention span for arithmetic concepts is very low, but that we can significantly increase it, delivering concepts visually or in game format. So, Malcolm receives video material about finding fractions and shapes. He's also given an interactive game, as well as personalized hints from his teacher. Newton can even recommend a study partner who has a similar learning style, but who knows concepts Malcolm doesn't, and vice versa. Malcolm lacks confidence and struggles with retention. Newton has found he does best if he receives only easy practice questions when he first learns a concept, followed up by a higher than average number of return visits of that concept over time in increasingly difficult questions. Meanwhile, Rebecca, whose performance in geography is significantly above average, is fed higher-level material and practice problems. The challenge with Rebecca isn't teaching her the concepts, it's keeping her engaged in geography so she'll reach her potential. Both Rebecca and Malcolm can review their results and see where to focus their studies to prepare them for class the next day. When teachers log into Newton, they're provided with detailed analytical tools to assess their students' concept mastery compared to that of the rest of the class, to the region, or even compared to all students on Newton. Big data. Teachers can create personalized rewards for students to earn, or hints that pop up only for students who need them. Newton can even identify the concepts from last week that their students haven't mastered, so teachers know which concepts to spend additional time reviewing this week. Teachers know exactly what their students have mastered and how they learn best. With Newton, teachers don't have to design a one-size-fits-all curriculum, but can tailor the material to challenge each student at the appropriate level. If Malcolm is lost, Newton shows his teacher a list of his missing foundational concepts, so the teacher knows how to best help him. Newton clusters students with similar learning profiles. Then, teachers can develop unique instruction for those groups to keep them challenged. Teachers can collaborate extensively with each other on Newton. They can share hints, practice questions, or lesson plans with the wider community. Newton turns textbooks into rich media ecosystems that encourage teachers to create content around each textbook. Newton can statistically determine which community-created material is most effective, so that teachers can incorporate these materials into their lesson plans. Bueno, lo paro porque se está enrollando mucho. Después habla para los padres, cómo les informa de cómo van los hijos, y luego dice que para las editoriales la plataforma es genial porque se acabó la piratería, porque los libros están convertidos en conceptos de nivel atómico, es imposible copiarlos, y porque nadie ve lo mismo en la plataforma, sino que en función del resultado de las pruebas anteriores, la plataforma decide qué ves y qué no ves. Todo eso está muy bien. Si no fuera además, bueno, no está muy bien, es la pedagogía del control que os decía, pero además es un secreto comercial, es decir, no hay manera de comprobar eso si funciona o no funciona. Ellos dicen que funciona, están haciendo experimentos, lo están vendiendo, tienen acuerdos con Pearson, con Macmillan, con otras empresas. Esto es una empresa de Nueva York que se llama así, K. Newton, y seguidla. Esto es lo que se llama Adaptive Learning, aprendizaje adaptativo. Y es la última moda, posiblemente la última tecnología emergente que bebe de esta pedagogía conductista emergente. Os traía otro vídeo muy chulo, del que solo vamos a ver 2 segundos, es solo música, es cómo ve Intel el futuro de las escuelas. Se llama Project Brace. Es precioso. Sin palabras. Quiero que veáis la pizarra. Bueno, hacen un proyecto compitiendo con diversas escuelas, que es un puente, y al final por videoconferencia consulta con un ingeniero que está construyendo un puente y hacen una solución estructural. A ver, cálculo de estructuras para estos niños un poco exagerado. Pero al final su puente se aguanta y el de las otras escuelas se rompe y son todos felices y contentos. Es una especie de mundo feliz con tecnología. Pero esto es Intel, venden chips y por lo tanto no te... pedagogía. El señor Rico, que es el profe, igual explica una clase que hace un examen que luego trabaja por proyectos compitiendo con otras escuelas construyendo un puente con una superimpresora 3D, la mar de chula, que hace las piezas de plástico a medida para el puente.
Y finalmente os quería, para que os llevéis una imagen de esta charla, resumiros la situación actual de la pedagogía, de la tecnología educativa oficial en España en una diapositiva. Yo creo que lo resume todo perfectamente. Y si alguien necesita una explicación, se la doy. Es esta. Ahí tenéis a Steve Bert vendiéndonos su último desarrollo, los tablets, con los que seremos muy felices. Pero dentro está la enciclopedia Álvarez de toda la vida. No os vayáis con esta imagen de la charla, mejor con esta, yo creo que hay esperanza, porque hay mucha gente interconectada, mucha gente que comparte ideas, mucha gente que utiliza la Internet para comunicarse. Os invito a sumaros a la infinidad de grupos, colectivos, redes débiles, comunidades de prácticas, gente que en la Internet está ahora generando cosas nuevas, creando nuevas iniciativas, que está inventando la pedagogía de lo que será, la que será la pedagogía del siglo XXI. Gracias a todos y a vuestra disposición. Ahora, pues nada, muchísimas gracias, Jordi, por estar aquí con nosotros. Me parece que lo que os avancé se ha cumplido. Es una verdadera gozada tener a Jordi, a lo que nos transmites con la forma en la que lo hace. No, gracias. Una cosilla, Jordi Adel va a estar aquí toda la mañana, por tanto, las preguntas que les tengáis que formular las vais a hacer en el otro gran sitio de todos los congresos, que es la cafetería. Nos va a acompañar toda la mañana, incluso se va a quedar a comer con nosotros, por tanto, las preguntas se las vais a hacer pues cara a cara. Y los que estáis siguiendo el congreso online, os animo a que lo sigáis en Twitter. Es un tuitero compulsivo que participa bastante en la red social, por tanto, seguidlo en Twitter y charláis con él a través de Twitter. Pues nada, muchísimas gracias, Jordi, y damos paso al siguiente ponente, que es Juan Manuel Torres, de la Universidad de Granada. Gracias.